mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Ale y el día de hoy vamos a hacer el book tag de los libros frustrantes. Ahora, este video ya tiene unas cuantas semanas que lo vi en el canal de Clau Reads Books, y desde que lo vi tuve muchas ganas de traer este book tag al canal. Pero en las semanas pasadas me obsesioné un poquito con todo lo que tiene que ver con el Grishaverse y la serie de Sombra y Hueso de Netflix. De hecho hice varios videos al respecto que si ustedes no los han visto, se los voy a dejar aquí en una lista de reproducción para que vayan y lo chequen una vez haya concluido este book tag. Además, con la decisión de traer este book tag al canal, también influyó el hecho de que últimamente he visto que soy muy amor y paz respecto a los libros que he leído, y pretendo que eso cambie al menos un poco el día de hoy. También, antes de comenzar, les quiero agradecer y de todo corazón porque la semana pasada llegamos por primera vez a los 1000 suscriptores. En serio que la Ale que empezó este proyecto ya formalmente el año pasado, porque sí, mi canal tuvo un inicio en falso, jamás habría creído posible que tanta gente estuviera reunida en un solo lugar. En realidad, y vuelvo a repetir, se los agradezco de todo corazón. Esperemos y confiemos en que esta comunidad va a seguir creciendo. Y ya para no hacer esto muchísimo más largo de lo que ya va a ser, porque en realidad son 12 preguntas las de este book tag. La primera de ellas es: un libro que pensaste que sería de 5 estrellas, pero no lo fue. Yo aquí en realidad sí quiero aclarar que para mí las decepciones literarias no son muy comunes. Por lo general sí suelo investigar bastante bien acerca de mis próximas lecturas, sobre todo porque es tiempo y dinero el que estoy invirtiendo en ellas. Pero últimamente el único libro que siento que cae como anillo al dedo en esta categoría, en definitiva, es Asesino de Brujas, La Bruja Blanca, o mejor conocido en inglés como Serpent and Dove, de Shelby Mahury. Con este libro, a pesar de que yo digo que pensaba que iba a ser de 5 estrellas, las 5 estrellas eran simplemente porque yo esperaba una lectura ligera, no esperaba nada más. Aquí se aplica el hecho de que no esperaba nada de este libro y aún así logró decepcionarme. Pero en realidad mi molestia principal con esta historia viene de la mano de la protagonista. Prácticamente desde que se nos presentó yo no la soporté. Se me hizo una copia de Selina Sardosian de Trono de Cristal. Y aquí también tengo que aclarar, ni siquiera Selina Sardosian me cae bien. Y de hecho yo entré a este libro con las expectativas un tanto bajas, porque ya había visto una reseña run de Cindy, de Read with Cindy. O creo que ya ahorita su canal se llama With Cindy, así a secas. Entonces yo me divertí mucho con esa reseña y pensé que ya teniendo de la mano esa opinión impopular, entraría a este libro con las expectativas más bajas. Pero de hecho, a pesar de que yo ya sabía todo lo malo que tenía esta historia, me decepcioné aún más. De hecho, yo este libro lo leí, o más bien lo escuché en el formato de un audiolibro, y de 15 horas escuché un total de 11, hasta que dije, ¿sabes qué? Me quiero demasiado como para hacerme sufrir, porque no aguantaba ni la historia ni los personajes, y sí se me hizo una historia bastante meh. Ok, seguimos. Un libro que tuvo un gran inicio y pensaste que iba a ser perfecto, pero al final se quedó corto. Si ustedes ya han visto alguno de mis videos, saben que para mí esta respuesta es muy fácil, porque es King of Scars, o El Rey Marcado, de Leigh Bardugo. Aquí creo que mi opinión es la impopular, porque este libro tiene una calificación bastante alta en Goodreads. Yo sé que en mi molestia no estoy sola, porque ya he escuchado a varios booktubers gringos hablar de este libro y sí siento que se quedó un poco corto para el estándar en el que Leigh Bardugo nos había dejado en los libros anteriores. De hecho, y como les dije en la guía de lectura de cómo leer el Grishaverse, que si ustedes no lo han visto también se los voy a dejar aquí en la i para que vayan y lo chequen. En la primera parte de este libro yo fui muy fan de esta historia, me estaba encantando el desarrollo que tenía Zoya, el que tenía Nikolai y principalmente el que tenía Nina. Pero a partir de la segunda mitad de esta historia, y aquí me duele en el alma decirlo, con la presentación del personaje de Han, para mí la historia se vino para abajo. Y más que nada no tanto la historia, sino el desarrollo de Nina me pareció bastante precipitado. Aquí sí quiero aclarar que Leigh Bardugo ya había avisado sobre la presencia de este nuevo personaje. Yo estaba muy emocionada por conocerla, pero en cuanto la conocí, no supe si es el personaje en sí o la manera en la que la presentaron, pues no le agarré en absoluto nada de cariño. Además, este libro tiene un plot twist bastante predecible. Ya desde los primeros capítulos ya intuyes que va a pasar algo respecto a un personaje que dejamos atrás en la trilogía Grisha, y ya en el momento en el que se confirma es un poco decepcionante, al menos para mí. Yo sé que a mucha gente
pues sí le gustó el plot twist, pero para mí hubo un momento en el que dije, no, esto no me puede estar pasando. Pero aquí la verdad es que sí hay un punto positivo, y es que ya me spoilé prácticamente todo lo que va a pasar en Rule of Wolves, que es el siguiente libro a King of Scars. Y a pesar de que ya me comí todos los spoilers posibles, sigo muy interesada en leer ese libro, y eso creo que es una muy buena señal. No sé si voy a entrar con las expectativas bajas, pero creo que en realidad Rule of Wolves no me puede decepcionar más que El Rey Marcado. Entonces creo que al menos para mí hay expectativas positivas en cuanto a lo que respecta a este último libro del Grishaverso. Ya la siguiente pregunta es: un libro con un triángulo amoroso en el que él o la protagonista haya terminado con el interés amoroso que no querías. Yo en lo personal no suelo leer libros con triángulos amorosos, no me gustan, sobre todo porque los triángulos amorosos pues en la vida real no existen, y si existen siempre hay una parte a la que le ven la cara. Pero por lo general cuando se presentan en los libros, yo soy bastante canon. Con quien me dice el autor que se queda el personaje, yo estoy más que contenta. Aquí en realidad no tengo una respuesta en sí, porque básicamente de todos los triángulos amorosos que he leído, me ha gustado su conclusión. Seguimos, una segunda parte de una saga que te haya decepcionado porque amaste la primera parte. Y bueno, pues aquí está la Ale de la edición dándose cuenta que tenía una mejor respuesta a esta pregunta, y en especial una que no fuera la espada de cristal de Victoria Aveyard, porque creo que es más que obvio que ni siquiera llegué a amar La Reina Roja. Pero sí hay un libro que, si bien no llegué a amar, me gustó bastante cuando lo leí, y estoy hablando de Flores en el ático de B.C. Andrews. Y es que ese es el inicio de una saga familiar que continúa con los libros de Pétalos al viento, Si hubiera espinas, y finaliza con Semillas del ayer. Si ustedes no conocen esta serie literaria, que se me haría bastante raro, estos libros van a narrar todas las injusticias de las que van a ser víctimas 4 hermanos por culpa de los pecados de su propia familia. Esta historia también trata con un aspecto bastante problemático y sensible, como lo es el incesto, y no es solo en una ocasión sino en varias. En realidad el primer libro, a pesar de que sí trata con este aspecto del incesto, y además sobre todo con el fanatismo religioso de la abuela de estos niños, siento que a pesar de que tiene algunas fallas, sí tiene una cierta sensación de dinamismo, y en realidad hace que te preocupes por el bienestar de estos 4 chamaquitos y cómo demonios es que van a lograr escapar de ese ático en el que tanto su mamá como su abuela los tienen encerrados. Pero en el segundo libro, ya cuando estos 4 niños se encuentran en libertad, la hermana mayor y protagonista de esta historia, que es Katie, va a buscar vengarse tanto de su mamá como de su abuela. Y a pesar de que en esa búsqueda de venganza ella debería de mantener la cabeza fría y tomar decisiones acertadas, Katie a veces sí toma decisiones bastante tontas y que en verdad a mí me desesperaban, y sí tenía ganas de entrar a la historia y agarrar las apes, porque no es posible que si quieres vengarte tomes decisiones tan babosas. Y es que de hecho el segundo libro, que es Pétalos al viento, de estos 3 libros que tengo atrás, es el mejor. A partir de ahí la serie va en picada y de una manera garrafal. Siento que yo nada más la acabé por puro morbo. Y de hecho de esta serie hay una precuela que se llama Jardín Sombrío. Llevo postergando el momento de leerla durante más de 10 años, y sinceramente no creo que eso ocurra a estas alturas del partido. Ok, ya la quinta pregunta es: un libro que no te haya gustado de un autor o autora que ames. Y esto a mí en realidad sí me duele y me apretuja el corazón decirlo, pero el libro que menos me gusta de Robin Hobb es Dragon Keeper, el primer libro de The Rainbow Chronicles. En realidad no odio este libro, realmente me gusta, pero para el estándar en el que Robin Hobb normalmente tiene sus historias, pues este libro sí se quedó bastante corto. Creo que ni siquiera tiene las 500 páginas, y yo me tardé 2 semanas en terminarlo porque en realidad no me gustó tanto. Afortunadamente esta tetralogía pues fue mejorando conforme fueron pasando los libros, pero este libro a mí se me hizo pesado, y lo que le sigue. Y en realidad vuelvo a repetir, no lo odio, pero para como Robin Hobb escribe, este libro fue muy... o sea, no le vi mucho pies y cabeza. Ya después sí le vi razón de existir con los libros posteriores, y de hecho sí estoy pensando en leer la serie entera, los 16 libros, y siempre que pienso en hacerlo, siempre he estado segura de que este libro en definitiva no lo volvería a leer. Seguimos con la sexta pregunta, que es:
Un libro que amas y no entiendes por qué casi todo el mundo odia. Y ese para mí es muy fácil, porque en realidad yo no entiendo cómo a la gente no le gusta Emma de Jane Austen. Sinceramente, Emma es uno de los libros que más he disfrutado de esta autora. Justo por debajo de Persuasión y de Orgullo y Prejuicio, esta es la historia que más me gusta de esta escritora. Y la verdad es que entiendo, y en parte tampoco entiendo por qué a la gente no le gusta. Emma sin duda es la heroína más irreverente de Jane Austen. Es la que actúa a mi modo de ver con mayor libertad, y esto se debe a que ella es rica. Básicamente a ella le importa muy poco cómo la vean las demás personas, porque ella en realidad no necesita casarse, porque por la cantidad de dinero que tiene su familia, Emma ya tiene la vida solucionada, pero esta falta de preocupación por sus propios asuntos hace que ella sea bastante metiche con los de las demás personas. Y yo entiendo que en este punto a mucha gente no le pueda caer bien, pero Emma en realidad no es metiche en mal plan, al contrario, lo hace pensando en lo mejor para las demás personas. Pero a veces Emma sí tiene que entender que lo mejor para las demás personas es que ellas mismas decidan su camino. Entonces entiendo por qué a mucha gente no le gusta esta parte de la personalidad de Emma, pero también por otra parte siento que ella es la mujer más independiente que ha creado Jane Austen, y eso al menos para mí sí es digno de admirar. Pero en general creo que de todos los libros de Jane Austen, tanto Emma como Mansfield Park son los dos menos populares. Entonces quisiera decir que me sorprende el desagrado hacia Emma, pero la verdad es que no es así. Seguimos. Un libro que sientas que es demasiado largo y tardaste siglos en terminar. Yo en cuanto escuché esta pregunta, para mí fue muy clara la respuesta, porque es El ojo del mundo de Robert Jordan. Si ustedes vieron mi book tag de fin de año del 2020, saben que este libro fue el primero que leí durante ese año. Y sí hubo un momento en el que varias veces dije, ya por favor acábate porque no puedo. Tiene 700 páginas y me tardé un mes en terminarlo, y no es tanto porque no me haya gustado. Y de hecho aquí también quiero hacer una aclaración: a mí me gustan los libros gordos simplemente por el hecho de que a mí me duran más, pero este libro ya de repente era como página tras página tras página tras página, y sentía que la historia no avanzaba. Si ustedes no lo saben, este es el primer libro en la serie de La Rueda del Tiempo. Básicamente es un retelling de La Comunidad del Anillo de Tolkien, pero con muchísimo más relleno. Y si a veces La Comunidad del Anillo me frustraba por lo lento que era, este libro le dice quítate que ahí te voy, porque en serio a veces parece que Robert Jordan metía relleno tras relleno tras relleno. Afortunadamente este aspecto de este escritor cambió en los siguientes libros. De hecho el segundo, que es La Gran Cacería, se voló la barda con el final, y el tercero, que es El Dragón Renacido, que es el que actualmente estoy leyendo, no para de maravillarme lo extraordinaria que es esa historia. Pero sí, en definitiva, yo sí pensé que había grandes posibilidades de que no solamente abandonara la serie, sino que ni siquiera terminara este primer libro por la cantidad de relleno innecesario que sentía que tenía la historia. Pero ya hablando de La Rueda del Tiempo, no sé si ustedes lo sepan, pero ya dicen que se terminó de grabar lo que es la primera temporada, y que muy probablemente la podamos ver a finales de este año. Y la verdad es que tengo las expectativas hasta el cielo, porque sí, esta es una de las series de fantasía que más me ha sorprendido, y de una muy buena manera. Y ya volviendo al tema de los libros, la octava pregunta es: ¿tienes alguna saga que no combine? Ya sea que hayan cambiado las portadas a media saga, o que tengan algunos en tapa blanda y otros en tapa dura, o etcétera. Y la verdad es que tengo muchas. Aquí está la primera, que es Harry Potter, El Dador de Recuerdos, Una Corte de Rosas y Espinas, Las Crónicas de la Abadía Roja, prácticamente todos los libros que tengo aquí atrás de Robin Hood. Pero sin duda a mí la que más me duele, sin duda alguna, es Una llama entre cenizas de Sabaa Tahir. Ahí me da mucha risa con esta pregunta, porque yo en verdad pensaba que las personas a las que les molestaba era porque nada más eran payasas, hasta que me pasó a mí. Sobre todo con esta serie de Una llama entre cenizas, me molestó y me entristeció al mismo tiempo. Una, porque es de mis series de fantasía favoritas, y dos, porque sí soy muy fan de los dos estilos de diseño que se usaron para las portadas. Y es que también yo estaba pensando en volver a comprar los dos primeros libros ya con las nuevas portadas, pero sinceramente me dolió el codo y no vi motivo para gastar en dos libros que ya tenía y que ya había leído, pues simplemente por vanidad. De hecho también con lo que respecta a Harry Potter, que de hecho esa es la serie que menos combina, porque tengo libros de pasta blanda, tengo libros
encuadernados que solían ser de pasta blanda y tengo otros de pasta dura. Y de hecho cuando salieron las ediciones de las casas, yo pensaba que ese era mi momento para tener por primera vez la serie de Harry Potter en una sola edición, en un solo estilo. Pero después salió J.K. Rowling con sus comentarios de odio y obviamente la mandé a volar. Y nunca más voy a gastar de mi dinero en esta autora. Ya la siguiente pregunta es: ¿hay algún libro de tu infancia que amas y no has podido volver a encontrar, ya sea porque olvidaste el nombre o porque ya no lo venden? Y de hecho aquí hay un punto muy chistoso. A pesar de que yo toda mi vida he sido lectora, de niña no tenía tantos libros, pero a mí los que más me han dolido son sin duda los del barco de vapor, porque esos me los pedían para la escuela. Yo iba en una escuela de monjas y muy astutamente las monjas se quedaban con cada uno de nuestros libros del barco de vapor y nosotros no podíamos volver a ellos. De hecho logré conseguir uno que se llama Rabincún, todavía lo tengo ahí arriba, pero hubo muchos libros que me gustaron y no he podido volver a conseguir porque ni siquiera me acuerdo del nombre. Y otro también sería un libro que tenía cuando yo tenía 4 años de edad y es la fábula de la liebre y la tortuga de Esopo, creo que sí es Esopo, pero ese es un libro que era interactivo y tenía botoncitos para reproducir sonidos. Yo no sé qué le pasó a ese libro, era uno de mis libros favoritos cuando tenía 4 años y apenas estaba empezando a leer. Yo no me acuerdo haberlo tirado, ni siquiera me acuerdo dónde quedó. Tal vez en las mudanzas se nos perdió y tampoco me acuerdo que se lo haya heredado a alguno de mis primos, pero sin duda si vuelvo a encontrar uno de esos libros me lo voy a comprar. Un libro que hayas leído pero del que no recuerdes nada. Aquí sí me da mucha risa porque yo era de esas personas que decía que se acordaba de absolutamente todos los libros que había leído, hasta que yo misma caí en mi propia mentira, porque de Marina de Carlos Ruiz Zafón y del cuento número 13 de Diane Setterfield, a pesar de que fueron 2 libros que leí, ni fue hace tanto tiempo, fue más o menos cuando yo tenía 15 años, yo creo que ya pasaron unos 10, 12 años, y me acuerdo que me gustaron, pero si alguien a mí me pregunta de qué se trata o por qué me gustaron, no tengo ni la más remota idea de cómo responder a esa pregunta. Y lo más curioso es que, vuelvo a repetir, a mí esos libros sí me gustaron y me acuerdo que me gustaron bastante. De hecho, con el cuento número 13 me pasa algo muy chistoso, porque en cuanto yo escuché la reseña de Los 7 maridos de Evelyn Hugo, de inmediato asocié Los 7 maridos de Evelyn Hugo con el cuento número 13, pero vuelvo a repetir, no me acuerdo muy bien de esos puntos de unión o por qué mi cerebro decidió hacer esa asociación. Y con Marina de Carlos Ruiz Zafón, de ese libro caí en cuenta que no me acordaba de nada hasta el momento en el que se lo entregué a mi hermana, porque lo saqué del librero y era de ella y entonces ya se lo tenía que llevar a su casa. Y de hecho me acuerdo que ese libro hasta estuve a punto de llorar, pero vuelvo a repetir, ni siquiera me acuerdo por qué me movió tanto a ese nivel emocional. Muy probablemente vaya a volverlo a leer en estos siguientes meses o en los siguientes años, porque también tengo muchas ganas de leer La sombra del viento, entonces creo que esa sería una muy buena puerta de entrada otra vez a este escritor del que básicamente no recuerdo nada, a pesar de que sí sé que me gustó la historia. Ya la penúltima pregunta es: ¿alguna vez le has recomendado uno de tus libros favoritos a alguien y lo terminaron odiando? Y la verdad es que no. Y hasta ahorita eso no ha pasado y espero se mantenga así. Tal vez mis amigos y mi hermana tenemos gustos similares y hasta ahora por el momento no ha habido un libro que nos hayamos recomendado mutuamente que no nos haya gustado. Y también con ustedes en el canal pues tampoco me han dejado algún comentario de ese tipo y espero que eso se mantenga así, espero seguir con la buena racha. Pero sin duda un libro que puede entrar en esta categoría es The Hating Game o Cariño cuánto te odio, escrito por Sally Thorne. Y es que con esta novela pasó algo curioso, porque una de mis amigas lo leyó en cuanto yo dije en el canal que yo tenía ganas de leer este libro. Pero yo aquí vuelvo a repetir, yo ni siquiera lo había leído. Y mi amiga lo leyó antes que yo y no le gustó. Y cuando yo lo leí tampoco me gustó a mí. De hecho yo quiero saber y que alguien en verdad me explique el hype que tiene este libro. Porque creo que de las comedias románticas que he leído, esta por alguna extraña razón es la que más le ha gustado a la gente. Y de hecho este libro se fue para mí directo y sin escalas a la lista de los 3 peores libros que leí en el 2020. Ya la 12ª pregunta es: ¿has prestado un libro que no te hayan devuelto? Y aquí hay un sí y un no. Por lo general, y aquí yo soy igual que Clau, yo sí suelo prestar mis libros, pero también estoy muy cuidadosa de que me los devuelvan. De hecho, Asesino Real de Robin Hood se pasó un año en la casa de mi mejor amiga, pero yo sabía que mi libro estaba en buenas manos. Hasta ahorita le he prestado mis libros a gente decente que siempre me los ha devuelto. Pero la parte que entra en el no
tiene que ver con el libro de Luna Nueva de Stephanie Meyer. Ese libro yo se lo presté a una chica que en la prepa solía ser mi amiga, pero a la mensa se le olvidó mi libro en el laboratorio de física y obviamente cuando nos dimos cuenta y regresábamos por él, mi libro ya no estaba. Obviamente yo ya no soy amiga de esta chica porque esa traición sí me dolió en el alma, porque yo sabía que ella no se podía comprar el libro cuando yo se lo presté y se lo presté de buen corazón. Y obviamente sí me molestó que no lo cuidara, porque yo normalmente cuando a mí me prestan libros los cuido más incluso que mis propios libros. Pero aquí la cuestión es que esta morra me dijo que me iba a volver a comprar el libro y sí, me lo compró. Pero me lo compró en pirata y tuvo la desfachatez de decirme en mi cara que lo había comprado en la calle porque le había salido más barato. Y sí me molestó porque yo saqué de mi beca de prepa así para comprarme ese libro. Me molestó mucho que ella por ahorrarse unos pesos haya dicho esto, porque para empezar ella ni siquiera hubiera tenido que hacer el gasto si hubiera cuidado mi libro desde un principio. Pero por si alguna extraña razón, la persona que encontró mi libro de Luna Nueva en el laboratorio de física un lunes de 2008 en la prepa 9 de la UNAM, ve este video, por favor, devuélvemelo. No hay pierde, mi libro tiene mi nombre e incluso tenía mi grupo que era el 417. Y yo sé que ya no tengo mi serie de Crepúsculo, pero en realidad la pérdida de ese libro es un trauma que estoy segura jamás voy a superar. Y bueno, pues ya, así llegamos al final de este largo book tag, que espero les haya gustado. A mí me encantaría saber si coincidimos en algún libro frustrante o que me dejaran las respuestas de este book tag en los comentarios. Ya saben que yo siempre estoy muy atenta a todo lo que ustedes me escriben. También no olviden que si este video les gustó, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho, y si ya lo hicieron, no olviden activar el botoncito de la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Eso ha sido todo por mi parte, espero verlos muy pronto y hasta luego.